Así que nosotros andábamos bastante en la discusión, en los debates, dentro de lo que era la psicología, pero también fuera, ¿no? Y venían a la facultad personajes muy conocidos de la política, líderes, había mesas redondas de los temas que se les ocurra, y nosotros participábamos mucho, y el debate continuaba en las aulas, fuera de las aulas. Bueno, luchas como, qué sé yo, bueno, en la época de Frondizi, que tuvo intentos de golpe militar, muchos, hasta que al final lo voltearon, aunque haya quedado una figura como el que era el vicepresidente de él, pero todo el mundo sabía que durante todo ese tiempo el que gobernaba era lo que se llamaba el partido militar. Entonces, bueno, íbamos a las manifestaciones a todos lados, y bueno, estábamos en contra de que se privatice el petróleo y qué sé yo. Después, incluso con el gobierno de Ilia, en contra de enviar tropas a Santo Domingo, que era uno de los proyectos, y que nosotros no queríamos. Bueno, el movimiento estudiantil estaba metido en todas esas cuestiones, hasta que finalmente Onganía da el golpe, y que ya era algo esperado, ¿no? Ya sabíamos. Viene al mes la intervención a la universidad, y la famosa noche de los bastones largos, que fue en Exactas, que entraron rompiendo cabezas y huesos a los docentes, a las autoridades, al decano, a todo lo que encontraron a su paso. Una de las razones por las que fueron tan violentos es que Exactas, muy poco tiempo antes del golpe, había impedido un acto del ejército, el Día del Ejército creo que es el 29 de marzo, que hacían un acto donde estaba en ese momento Exactas, que era en diagonal, Julio Arroca y Perú, por ahí estaba, y hay un monumento a Arroca ahí. Y entonces hacían un acto, y desde la facultad les tiraban de todo a los que estaban haciendo el acto, que eran los militares, los insultaban, etcétera, y no lo pudieron hacer. O sea que entre varias otras cosas se la tenían jurada. Cuando entraron ahí, entraron con los batones y con todo. Y a los 3 días más o menos, esa situación se repitió en Filosofía y Letras, que también entraron con tutti. Lo que pasa es que ahí muchos, me incluyo yo, nos escapamos por una ventana para evitar los golpes, y porque no estábamos de acuerdo con una serie de cosas que habían hecho en ese momento. Yo ya era graduado, ¿no?, para entonces, que los estudiantes habían tapiado las puertas de la facultad y habían puesto muebles, y nosotros no estábamos de acuerdo en eso porque queríamos evitar los golpes y que vaya todo el mundo preso. Los que quedaron adentro, bueno, muchos fueron presos, y los que salimos pudimos por lo menos evitar esa situación. Ahí vino todo el periodo de gran discusión sobre la renuncia. Los profesores de psicología y de toda la facultad en ese momento, que era Filosofía y Letras, planteaban renunciar, porque ya la renuncia venía de Exactas y se fue extendiendo a distintas facultades. Yo en ese momento estaba en una agrupación del personal auxiliar docente y de investigación. Era una entidad gremial con nuestras reivindicaciones como auxiliares docentes, y ahí nuestra postura era no renunciar, no dejar espacios. Bueno, tuvimos infinitas discusiones con el tema de renuncia o no renuncia, asambleas, de todo hubo, y finalmente, bueno, los profesores renunciaron, y muchos de los que no estábamos de acuerdo no renunciamos, y entre los profesores había poquitos en la facultad que tampoco renunciaron. Pero lo que pasó es que cuando se vuelve a abrir la facultad, que estuvo cerrada bastante tiempo, y bueno, nos dejaron entrar. Así que muy tardíamente, esto fue como octubre, qué sé yo, terminamos presentando una renuncia muy fuerte, pero nada más
igual estábamos ya afuera, digamos, ¿no? Era como para dejar algún testimonio. Incluso a estos profesores que no renunciaron ni siquiera les permitieron entrar a tomar examen a sus alumnos. Hubo ahí un periodo tremendo porque quedó realmente vaciada la carrera. Y siempre se hablaba de que iban a cerrarla, de que no iba a continuar psicología. Pero esto ya era como un mito, qué sé yo, siempre estaba en peligro. Y el mito se completaba con que alguna persona que podía ser o la hija de un ministro o la esposa de no sé quién, con poder, evitaba que la carrera se cierre. Y entonces empezaba de nuevo, pero que era tremendo, porque yo me acuerdo que en el 67 estaba un interventor, pero las cátedras no, vacías, y hubo una negociación con la Asociación de Psicólogos para que tomaran una buena cantidad de cátedras. No me acuerdo si eran 16 cátedras o quizás algo menos, no estoy segura. Pero eso fue decidido por asamblea, porque en esa época todo se decidía por asamblea, nadie tomaba decisiones por arriba. Era una democracia muy participativa. Y entonces la asociación decidió tomar esas cátedras para que no quede cerrada la carrera. Se hizo un concurso interno, la gente presentó los antecedentes, fue por supuesto por antecedentes, no por oposición, porque ya ni había posibilidades. Hubo un jurado, hubo veedores, hubo de todo, y así fue como se cubrieron las cátedras. Y esta vez por psicólogos, que eran todos psicólogos muy recientes, digamos que nadie tenía ni tantos años de graduado, ni mucho menos, pero era la única posibilidad de que la carrera siga. Así que así fue que siguió. Hasta Otalagano, digamos, fue así. Yo volví a la facultad en el 71, después que en el 66 quedé afuera. Volví con Ostroff, que me permitió volver a la cátedra de él, con grandes discusiones porque no me dejaban entrar a mí. Y bueno, era una situación muy extraña. La facultad para mí era otro mundo ya. No conocía muchísimo de sobre todo los más jóvenes, los auxiliares docentes, y ya estaba siendo bastante masiva, porque psicología tenía como un éxito enorme entre los jóvenes que querían estudiar psicología. En aquel momento todavía era como una carrera nueva y una profesión nueva. Yo digo en aquel momento porque hace unos años una paciente mía muy joven decía que a ella le gustaba mucho la psicología, pero que no iba a estudiar psicología porque no quería hacer una carrera tradicional. Me dijo, con lo cual, bueno, ahí caí en cuánto habían cambiado las cosas, ¿no? Bueno, hubo un periodo del 73, que fueron las elecciones nacionales, donde ganó Cámpora, hasta, no me acuerdo qué mes, septiembre, por ahí, del 74, un periodo muy cortito, donde también hubo otro recambio muy grande. Yo lo que pienso es que esa carrera tuvo muchas refundaciones, como que cada vez que había un golpe y una intervención había que empezar de nuevo. Y esta vez, bueno, fue una universidad con otras características totalmente desde el 73, que bueno, con un gobierno que ya en ese momento ya no era elegido por las bases ni mucho menos, sino que estaba puesto más desde arriba, pero que igual dio lugar, digamos, a experiencias muy interesantes, como mucho de salida al exterior. La universidad hasta el 66 también tuvo mucha actividad fuera de extensión, y una cosa que nunca más se repitió, un proyecto de extensión interfacultades que estaba dado desde el Departamento de Extensión de la UBA
Y yo me acuerdo que yo iba, fue en Avellaneda, empezó en Isla Maciel, la directora de extensión era Noemí Fiorito, y la que estaba en terreno y dirigía en Maciel y después en Avellaneda en general era Amanda Tubes, de Ciencias de la Educación. Y la verdad que fue fantástico. Ellas, después del 66, siguieron trabajando con la población, siguieron.